Segunda parte de Traición. Capítulo 11. Correos, viajes y cenas inesperadas. El sonido del correo electrónico resonó en la laptop de Rebecca, mientras estaba sentada en la terraza de su habitación, contemplando el atardecer sobre Chiang Mai. La luz dorada se reflejaba en los tejados de tejas rojas y en los árboles que bordeaban la ciudad, pero su atención estaba completamente absorbida por la pantalla. Estimada estudiante Rebecca Armstrong, se requiere su presencia en las oficinas administrativas de la universidad para completar ciertos trámites relacionados con su expediente académico. Por favor, preséntese en un plazo máximo de 5 días. Rebecca frunció el ceño, sintiendo como un pequeño nudo de preocupación se formaba en su estómago. Los trámites presenciales significaban un viaje inevitable a Bangkok, algo que no había planeado y que alteraba su rutina perfectamente organizada. Decidió acercarse a su madre, que estaba ocupada en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba la cena. Song Armstrong la miró con esa alegría despreocupada que siempre parecía llenar la casa de luz. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo Rebecca, tratando de sonar calmada. «La universidad me pidió hacer unos trámites presenciales. Tengo que viajar a Bangkok en 2 días». Song se giró, limpiándose las manos con un paño de cocina y sonriendo. «Oh, Bangkok, qué bien. Ya sabes que me encanta esa ciudad. Y, hablando de eso, hay algo que quiero contarte», dijo, acercándose a Rebecca con una expresión que combinaba orgullo y emoción. Rebecca frunció ligeramente el ceño, intrigada pero cautelosa. «¿Qué sucede, mamá?» Song respiró hondo, dejando escapar un suspiro que combinaba emoción y un poco de nerviosismo. «Rebecca, Nam y yo ahora somos novias», dijo con naturalidad, mientras sus ojos brillaban con alegría. Rebecca sintió cómo el mundo parecía detenerse por un instante. Todo lo que había observado, todo lo que había intuido sobre la cercanía de su madre con Nam, de repente se confirmaba de manera directa. Su corazón latió con fuerza, y no pudo evitar que una mezcla de sorpresa, confusión y alerta se instalara en su pecho. «¿Novias?», preguntó Rebecca, tratando de mantener la calma. «¿Desde cuándo?» «Desde hace unos días», respondió Song, sonriente. «Y Nam me invitó a cenar contigo. Quiere que nos conozcamos bien, que podamos compartir una velada agradable. Dijo que es importante para ella y para mí». Rebecca tragó saliva, sintiendo cómo la tensión crecía en su interior. Por un lado, debía preparar su viaje a Bangkok por los trámites. Por otro, la idea de una cena con Nam, tan cercana y encantadora con su madre, la llenaba de inquietud y curiosidad. No podía negar que sentía algo extraño, un cosquilleo que mezclaba alarma y fascinación. Más tarde en la casa Armstrong, Song le dijo a Rebecca: «Cariño, espero que estés lista la cena. Nam nos espera». Rebecca asintió, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. No sabía qué esperar de Nam, pero había algo en la energía de la mujer que, a pesar de su encanto, le advertía sobre posibles manipulaciones. Al llegar al restaurante, Nam estaba ya esperando, impecable, elegante, y con esa sonrisa encantadora que parecía irradiar confianza y calidez al mismo tiempo. Su presencia llenaba el lugar sin necesidad de decir una sola palabra, y Rebecca no pudo evitar sentirse ligeramente intimidada por la combinación de encanto y seguridad que emanaba. «Rebecca, qué gusto verte», dijo Nam, levantándose para estrechar su mano y luego ofrecer un abrazo cálido. «Eres importante para tu madre, por lo que considero relevante que nos conozcamos mejor. Y una buena forma de empezar es que podamos compartir esta velada». Rebecca sonrió, tratando de mantener la compostura, mientras Song observaba con atención la interacción entre ambas. Era evidente que Nam estaba desplegando toda su habilidad social, gestos suaves, palabras medidas, atención completa hacia Rebecca, haciéndola sentir importante y escuchada. La cena transcurrió entre risas, comentarios sobre Bangkok y pequeñas confidencias. Nam escuchaba con interés genuino, inclinándose ligeramente hacia Rebecca cada vez que hablaba, manteniendo contacto visual y usando esa combinación de cercanía y calidez que hacía difícil no sentirse atraída o al menos apreciada. «Tu madre habla todo el tiempo de ti», dijo Nam en un momento. «Me encanta cómo eres tan organizada y centrada. Es algo que admiro profundamente». Rebecca asintió, sintiendo cómo las palabras de Nam tenían un efecto sutil, casi hipnótico. No podía negar que había una emoción agradable al ser reconocida de esa manera, aunque su mente seguía recordándole que debía estar alerta. Durante la cena, Song se retiró un momento para atender una llamada,
dejando a Rebecca y Nam a solas en la mesa. La tensión entre ellas era palpable. La proximidad, la manera en que Nam mantenía la conversación, su habilidad para crear una conexión inmediata y personal. «Becky, me alegra que estemos compartiendo esto», dijo Nam suavemente, apoyando las manos sobre la mesa y acercándose apenas hacia ella. «Quiero que sepas que tu opinión es importante para mí y para tu madre». Rebecca tragó saliva, sintiendo cómo la combinación de sinceridad aparente y encanto calculado la dejaba cautiva. Era difícil no sentirse cómoda, segura y a la vez alerta al mismo tiempo. «Gracias», susurró Rebecca. «Es agradable». Nam sonrió, ligera, como si hubiera logrado su objetivo de acercarse emocionalmente a Rebecca, sin que ella misma lo advirtiera por completo. La habilidad de Nam para manipular la situación era evidente, pero también lo era el efecto que tenía sobre Rebecca. Interés, curiosidad y una desconfianza que la mantenía alerta. Cuando Song regresó, encontró a ambas conversando animadamente, con una naturalidad que la sorprendió. Nam era encantadora y genuina, y sabía que al final se ganaría el corazón de su hija. Esa noche, Rebecca regresó a su habitación con un corazón dividido, emociones encontradas entre el encanto de Nam y las sensaciones internas de que no debía confiar en ella, pero tal vez se estaba equivocando y verdaderamente podía estar interesada en su madre. Esperaba con todo su corazón que fuese así, pero su intuición seguía martillando su cabeza con dudas al respecto. Pensaba que solo Sarocha podía ser la forma de descubrir la verdad. Antes de acostarse planificó su próximo viaje a Bangkok. Pensó en quedarse a dar los exámenes de manera presencial, por lo que estaría fuera 2 semanas, pero antes de irse tenía que ver a Sarocha. Capítulo 12. Entre susurros y sombras. La tarde caía sobre Chiang Mai con tonos anaranjados que parecían envolver la ciudad en un abrazo cálido y melancólico. Rebecca estaba en su habitación, haciendo maletas de manera distraída, mientras repasaba mentalmente los trámites y exámenes que tendría que realizar durante las próximas 2 semanas en Bangkok. La sensación de anticipación mezclada con ansiedad la mantenía inquieta, aunque un pensamiento dominaba sobre todos los demás: Sarocha. Habían acordado encontrarse antes de su viaje, y la idea de ver a la arquitecta nuevamente la llenaba de una emoción silenciosa pero intensa. La tensión que había crecido entre ellas en los últimos días no desaparecía, y Rebecca no podía evitar pensar en la cercanía de Sarocha como un refugio, un respiro de todo el caos que la rodeaba. Cuando llegó a la casa de Sarocha, la joven arquitecta la recibió con esa sonrisa cálida y franca que siempre parecía disipar cualquier preocupación. «Becky, me alegra que hayas venido», dijo, acercándose para abrazarla con naturalidad, aunque con un toque de intensidad que hizo que el corazón de Rebecca latiera más rápido. «Yo necesitaba verte antes del viaje», susurró Rebecca, dejando que la comodidad del abrazo la envolviera. Sarocha la tomó de la mano y la condujo hacia el salón. La atmósfera era íntima, cargada de luz cálida y la sensación de un espacio seguro, lejos de miradas y de la manipulación de otros. Rebecca se sentó junto a ella, tomando aire antes de hablar. «Quería contarte algo», comenzó Rebecca, su voz temblando ligeramente. «Mi madre y Nam ahora son novias. Me invitó a cenar para que nos conociéramos. Todo esto es confuso». Sarocha escuchó en silencio, evitando cualquier comentario que pudiera ponerla en conflicto con su hermana o interferir en la situación familiar. Su rostro permanecía neutral, aunque su mente trabajaba rápidamente, pensando en cómo Rebecca estaba atrapada entre la inocencia y la manipulación de Nam, y en cómo podría protegerla sin exponerla al conflicto. «Entiendo», dijo finalmente Sarocha con suavidad. «Estoy aquí para escucharte». Rebecca respiró hondo, sintiendo una oleada de alivio. Estaba bien hablar con Sarocha, incluso si la joven arquitecta no decía nada más. La simple cercanía y la atención silenciosa le proporcionaban una calma que no había experimentado nunca. El silencio entre ellas se llenó de pequeñas sonrisas, miradas que se prolongaban, y un roce casual de manos que parecía cargado de electricidad. Rebecca sintió cómo cada gesto de Sarocha la atraía de manera irresistible, y antes de darse cuenta, sus labios se encontraron en un beso suave, tímido al principio, pero que rápidamente se tornó más profundo, más urgente. Sarocha la sostuvo con delicadeza, sus manos recorriendo la espalda de Rebecca, mientras ésta se entregaba a la sensación de seguridad y deseo que la arquitecta le ofrecía. Cada contacto, cada susurro,
aumentaba la intensidad del momento, mezclando pasión, ternura y la emoción de lo prohibido. «Sarocha», susurró Rebeca entre besos, su voz temblando de emoción. «Te necesito». Sarocha respondió con un beso más profundo, llevándola hacia su habitación. La tensión entre ellas se transformó en deseo palpable, y cuando la puerta se cerró detrás de ellas, todo el mundo exterior desapareció. La habitación estaba iluminada por una luz cálida, la cama perfectamente hecha parecía invitarlas, y el silencio del lugar intensificaba cada roce, cada suspiro. Se tumbaron juntas en la cama, sus cuerpos acercándose de manera natural, sin prisa, pero con una intensidad creciente. Rebeca sentía cada caricia como un descubrimiento, cada beso como una afirmación de algo auténtico y genuino. «Esto es real», Sarocha murmuró Rebeca, apoyando su frente contra la de ella. «Contigo todo se siente verdadero». Sarocha la abrazó con fuerza, acariciando suavemente su cabello, disfrutando de la confianza que Rebeca depositaba en ella. Cada gesto estaba lleno de cuidado y deseo, mezclando sensualidad con ternura, y reforzando un vínculo que se volvía más fuerte a cada instante. La tarde se transformó en noche, mientras compartían momentos íntimos, conversaciones susurradas, y caricias que parecían eternas. Rebeca se sintió liberada, protegida, deseada y comprendida, mientras Sarocha, aunque consciente de su responsabilidad frente a la situación familiar y la manipulación de Nam, se permitía disfrutar de la cercanía, de la conexión genuina y romántica que estaba surgiendo entre ellas. Cuando finalmente se recostaron, exhaustas pero felices, Rebeca se apoyó contra el pecho de Sarocha, escuchando los latidos de su corazón, sintiendo la seguridad que tanto necesitaba. «No quiero irme», susurró Rebeca, «pero debo viajar a Bangkok». Sarocha la abrazó con firmeza, besando suavemente su frente. «Lo sé, Becky, pero esto no cambia lo que sentimos. Solo confía en mí y en lo que hemos empezado». Rebeca cerró los ojos, dejando que la calidez y la intimidad del momento la envolvieran. Mientras la noche se asentaba sobre Chiang Mai, ambas jóvenes permanecieron juntas, entrelazadas, compartiendo susurros y caricias, conscientes de que lo que había comenzado era mucho más que un momento. Era el inicio de algo profundo y verdadero. Capítulo 13. Reencuentros y claridad. El vuelo desde Chiang Mai a Bangkok parecía más corto de lo que realmente era. Rebeca miraba por la ventanilla, observando cómo las luces de la ciudad se acercaban lentamente, mientras su mente repasaba los días recientes. La cercanía con Sarocha, la revelación del noviazgo de su madre con Nam, y la sensación de que el mundo a su alrededor se movía de manera impredecible. Al aterrizar, la humedad y el bullicio de Bangkok la envolvieron de inmediato. La ciudad estaba viva, con el tráfico interminable y el sonido de bocinas mezclándose con la algarabía de los vendedores y transeúntes. Rebeca respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos antes de dirigirse al apartamento de su madre. Una vez instalada, su primera visita fue para ver a Irin. Su amiga esperaba en la pequeña cafetería donde solían reunirse, con esa sonrisa cálida que siempre lograba calmarla. «Becky», exclamó Irin, levantándose para abrazarla con fuerza. «Hace siglos que no nos veíamos. ¿Cómo estás, Irin?», dijo Rebeca, sonriendo con cierta mezcla de alivio y emoción. «He estado ocupada, pero hay algo de lo que quiero hablarte». Se sentaron en un rincón del café, rodeadas por el aroma de café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas. Rebeca tomó un sorbo de su bebida antes de hablar, tratando de ordenar las palabras que revoloteaban en su mente. «Es sobre alguien», comenzó, bajando la voz. «Se llama Sarocha, la conocí en Chiang Mai, y hay algo entre nosotras. No sé cómo explicarlo». Irin arqueó una ceja, interesada y sorprendida. «¿Entre ustedes? ¿Romántico?», preguntó, sonriendo con complicidad. «Dime más». Rebeca respiró hondo, sintiendo cómo la emoción la invadía mientras describía cada detalle. La manera en que Sarocha la hacía sentir, cómo su cercanía era diferente de todo lo que había conocido, y la intensidad de los momentos compartidos antes de su viaje. La sinceridad en sus palabras hacía que Irin la escuchara con atención y emoción, comprendiendo el impacto de esta relación en su amiga. «Becky», dijo Irin finalmente, «parece que has encontrado a alguien especial. Solo asegúrate de no perder tu propia voz entre tanta intensidad». Rebeca asintió, agradecida por la claridad y el consejo de Irin. Su amiga siempre tenía la habilidad de hacerla reflexionar sin juzgarla,
y esa perspectiva era un respiro en medio del caos que se estaba gestando con su madre y Nam. Más tarde, mientras caminaba por la universidad, Rebecca se encontró con Non. Su corazón dio un pequeño vuelco al verlo. El joven siempre había estado a su lado, discreto, constante, con sentimientos claros desde la infancia. Rebecca, dijo Non, con esa mezcla de timidez y determinación que siempre lo caracterizaba. «Qué bueno verte». «Hola», Non respondió ella, sonriendo, aunque un poco nerviosa por la intensidad que siempre traía su presencia. Non respiró hondo, tomando valor antes de hablar. «Becky, necesito decirte algo. Siempre he sentido algo por ti, desde hace años. Sé que somos amigos, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Yo te amo». Rebecca lo miró con atención, sus ojos reflejando sorpresa y una mezcla de compasión y firmeza. Era imposible ignorar los sentimientos de Non, pero también sabía que no podía corresponderlos de la manera que él esperaba. «Non», dijo suavemente, colocando una mano sobre la suya. «Te aprecio mucho, de verdad. Eres alguien increíble y siempre serás importante para mí. Pero no siento lo mismo que tú. Para mí, lo que hay entre nosotros es amistad. Solo eso». Non asintió lentamente, aunque con tristeza en los ojos. «Lo entiendo», susurró, tratando de recomponerse. «No quiero perder tu amistad, Becky. Solo necesitaba ser honesto contigo». Rebecca le sonrió, acariciando suavemente su mano antes de separarse. «No la perderás», dijo. «Nuestra amistad es importante, y quiero que siga así». El momento, aunque cargado de emociones, le dio a Rebecca una claridad inesperada. No estaba lista para corresponder a Non, no porque no lo apreciara, sino porque su corazón estaba ocupado en alguien más, Sarocha. Esa certeza le dio fuerza, una sensación de dirección entre la confusión de los días recientes. Mientras caminaba de regreso al apartamento, Rebecca reflexionó sobre lo que había sucedido. La visita a Irin la había reconectado con la sensación de apoyo y comprensión genuina, mientras que la interacción con Non le había permitido poner límites claros, afirmando sus prioridades emocionales. Al llegar a su habitación, se sentó junto a la ventana, observando las luces de Bangkok y sintiendo cómo cada experiencia la acercaba más a la comprensión de sus propios sentimientos. La distancia temporal con Sarocha sería difícil, pero sabía que el vínculo que estaban construyendo no podía ser ignorado ni debilitado por el paso de los días. La ciudad bullía debajo de ella, pero dentro, un remanso de emociones se había formado. Claridad, deseo y la certeza de que sus decisiones y prioridades estaban alineadas con lo que realmente importaba. Esa noche, mientras Bangkok dormía bajo un manto de luces y ruido lejano, Rebecca cerró los ojos, pensando en Sarocha, en Irin y en Non. Su corazón estaba en movimiento, sí, pero con la firme convicción de saber a quién pertenecían sus emociones verdaderas, y quién era su refugio seguro en medio del caos. Capítulo 14. Estrategias y dilemas. La sala de reuniones en la mansión Chankima estaba iluminada con luces cálidas, reflejando sobre los muebles de madera pulida y los grandes ventanales que dejaban ver los jardines perfectamente cuidados. Tawan Chankima, patriarca de la familia, se encontraba de pie junto a la mesa central, con una expresión seria pero satisfecha. Sarocha y Nam se encontraban sentadas frente a él, listas para escuchar lo que consideraba una actualización del plan. «Bien», comenzó Tawan, con voz firme y autoritaria. «Quiero saber cómo avanzan los avances con respecto a la familia Armstrong». Nam, con esa sonrisa segura que siempre la caracterizaba, se inclinó hacia adelante, cruzando elegantemente las piernas. «Padre, todo va según lo planeado», dijo con voz clara. «Song está completamente involucrada conmigo, y puedo decir con orgullo que ahora somos novias». Sarocha contuvo un leve gesto de incomodidad. Aunque esperaba escuchar la noticia, la manera en que Nam hablaba de su hazaña le resultaba inquietante, una mezcla de orgullo personal y manipulación silenciosa. «Excelente», respondió Tawan, asintiendo con satisfacción. «Ese es un gran paso». «Pero, ¿qué hay de los obstáculos?», preguntó, dirigiendo la mirada hacia Nam. Nam sonrió, dejando entrever su astucia. «Hay un pequeño inconveniente», dijo, con un tono que mezclaba sinceridad y cálculo. «Rebecca, la hija de Song, desconfía de mí. No se deja engañar fácilmente. Sin embargo», hizo una pausa, mirando de reojo a Sarocha. Sarocha podría ser clave para suavizar esa desconfianza. El corazón de Sarocha se tensó. No podía creer lo que escuchaba.
implicar su cercanía con Rebeca en el plan familiar. Sintió un nudo de rechazo y responsabilidad mezclados, pero decidió mantenerse en silencio por un momento, evaluando sus opciones. No estoy de acuerdo, dijo finalmente, rompiendo el silencio con firmeza. No puedo involucrarme en esto, no con Rebeca. Tawan arqueó una ceja, su mirada directa e imponente. Sarocha, dijo con tono de advertencia, eres una chanquima. No hay salida fácil. La familia espera que actúes con responsabilidad y lealtad. Lo que estamos haciendo no las dañará. Solo queremos comprar unas tierras valiosas. Es un asunto de negocios, nada más. Sarocha permaneció callada, sintiendo cómo la presión familiar se mezclaba con el conflicto interno. Sabía que Tawan minimizaba el daño, pero no podía ignorar la manipulación y la vulnerabilidad de Rebeca. Cada palabra que su padre pronunciaba pesaba, como un recordatorio de la obligación que tenía hacia la familia, y al mismo tiempo, precio emocional que esto implicaba. Cuando la reunión terminó, ambas hermanas se retiraron a un salón contiguo. Sarocha permaneció en silencio unos segundos antes de hablar, buscando claridad en medio de la tensión. Nam comenzó, con voz baja pero firme. Tengo que decirte algo. Estoy sintiendo cosas por Rebeca. No puedo ignorarlo. Nam levantó una ceja, esbozando una sonrisa ligera, casi burlona. Oh sí, respondió, con un tono que mezclaba diversión y frialdad. Sarocha, mientras las tierras sigan en manos chanquima, lo que tú sientas o dejes de sentir no altera nada. No me interesa si te enamoras o no. Lo importante es que el plan avance. Sarocha sintió un golpe de realidad. Las emociones no contaban frente a la estrategia de su hermana y la visión pragmática de la familia. Era una mezcla de frustración, dolor y determinación. Sabía que debía proteger a Rebeca, pero también que cualquier acción directa la pondría en conflicto con Nam y con la familia. No puedo, susurró Sarocha, bajando la mirada. No puedo dejar que esto avance de esa manera, no con Rebeca. Nam se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos con actitud confiada. Sarocha, sé que te importa, pero esto es simple. Mientras las tierras estén bajo control chanquima, lo demás no me concierne. Haz lo que quieras, pero recuerda tu lugar en todo esto. Sarocha respiró hondo, procesando cada palabra. Sabía que su dilema no solo era emocional, sino moral. Proteger a Rebeca de la manipulación de su propia familia, mientras cumplía con las expectativas impuestas por su linaje y la frialdad estratégica de Nam. Se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín de la mansión, observando los árboles y la piscina iluminada por luces tenues. Por un momento, deseó poder escapar de todo, de la obligación familiar, de la manipulación, de la tensión creciente en su corazón, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía por Rebeca, y que debía encontrar la manera de equilibrar su amor genuino con la estrategia impuesta por su apellido. No será fácil, susurró para sí misma, pero no puedo rendirme. Nam la observaba, con una sonrisa ligera pero controlada. Sabía que había tocado un punto sensible, y que la atracción de Sarocha por Rebeca podría complicar los planes, pero también confiaba en que su estrategia de manipulación, combinada con la presión familiar, era suficientemente fuerte para mantener todo bajo control. Mientras la noche caía sobre la mansión, ambas hermanas permanecieron en silencio, cada una con sus pensamientos. Sarocha lidiando con el peso de sus emociones y su lealtad hacia Rebeca, y Nam asegurando que el plan avanzara sin obstáculos, confiada en que la ambición familiar y la astucia personal prevalecerían sobre cualquier sentimiento genuino. La tensión crecía, y con ella la certeza de que los próximos días traerían decisiones difíciles, emociones intensas y un enfrentamiento inevitable. Capítulo 15. Futuro entre dudas y persuasión. La tarde en Chiang Mai caía con un calor suave, y la brisa traía consigo un aroma a flores de jardín que llenaba la terraza de la residencia Armstrong. Nam y Song se encontraban sentadas frente a frente, con tazas de té humeante entre las manos, observando cómo los últimos rayos de sol jugaban sobre los jardines impecables. Song, comenzó Nam, con voz suave, pero con un tono que denotaba intención estratégica. He estado pensando en nuestro futuro. Creo que deberíamos considerar mudarnos a Bangkok. Song levantó la mirada, ligeramente sorprendida. Sus ojos reflejaban un matiz de incertidumbre y nostalgia. Bangkok, repitió. Me gusta la ciudad, no lo negaré, pero aquí me siento más cerca de mi padre, de lo que él me enseñó, de los recuerdos que aún me sostienen. Nam tomó un sorbo de té, dejando que el silencio
se extendiera unos segundos antes de continuar, midiendo cada palabra con precisión. Lo sé, y entiendo lo que sientes, dijo, con voz firme pero cálida. Pero tienes que superar tu pérdida, Song. Tu vida no puede detenerse por lo que fue. Debes seguir adelante. Vivir aquí, en Chiang Mai, está lleno de recuerdos. Pero Bangkok, antes de todo tenías una vida allí, está la Universidad de Rebeca. Allí encontraremos libertad, nuevas oportunidades y tranquilidad. Song bajó la mirada, apretando suavemente la taza entre sus manos. La idea de dejar atrás su ciudad, sus recuerdos y su vínculo con su padre era dolorosa. Sin embargo, la presencia de Nam a su lado, con esa seguridad, que siempre parecía capaz de iluminar cualquier incertidumbre, hacía que la idea se tornara tentadora. Vivir, tranquila, susurró Song. Pero, ¿y las tierras?, preguntó, alzando la vista con una mezcla de duda y preocupación. Mi padre me pidió en su carta que no las vendiéramos, que preserváramos lo que él construyó. Nam tensó ligeramente los labios, respirando hondo para no mostrar la irritación que le provocaba la mención de la carta. Su mente calculaba cada ángulo, cada frase que podría inclinar la decisión de Song a su favor, sin forzarla demasiado. Song, dijo finalmente, con suavidad, acercándose un poco más. Estoy segura de que tu padre estaría bien si tú estás bien. Él siempre quiso que fueras feliz, ¿recuerdas? Vivir en Bangkok te permitiría tener tu libertad, tu espacio, y podrías seguir honrando su legado de la manera que mejor te parezca. Song la observó, evaluando las palabras de Nam. La lógica parecía sólida, pero un pequeño nudo de incertidumbre permanecía en su pecho. No lo sé, murmuró. Me preocupa vender las tierras. No quiero traicionar lo que me dejó. Nam se inclinó ligeramente, con esa sonrisa calculada que mezclaba ternura y determinación, como si supiera exactamente qué decir para influir sin presionar demasiado. No estoy diciendo que lo hagas inmediatamente, aclaró, solo que lo consideres. Podrías evaluar algunas ofertas, ver qué posibilidades hay. No es un compromiso, solo una opción, y vivir en Bangkok podría ser lo mejor para ti, para tu vida, para nosotras. Song cerró los ojos un instante, dejando que la sensación de seguridad que Nam transmitía la envolviera. Cada palabra estaba medida para tocar la parte vulnerable de su corazón, esa que todavía buscaba sostén tras la pérdida de su padre. Nam no solo ofrecía compañía, ofrecía un futuro, una promesa de estabilidad y libertad. Tal vez, podría considerarlo, dijo finalmente Song, abriendo lentamente los ojos y mirándola. Pero necesito tiempo, es mucho para asimilar. Nam asintió con suavidad, dejando escapar un suspiro contenido, mientras una chispa de satisfacción cruzaba su mirada. El primer paso estaba dado. Sembrar la duda, plantar la posibilidad de cambio, y colocar la decisión futura en un terreno donde Song comenzara a evaluar su propia comodidad frente a la obligación y los recuerdos. Está bien, dijo Nam, con un tono tranquilizador. Solo piensa en ti, evalúa las opciones, observa qué es mejor para tu vida. Yo estaré a tu lado en lo que decidas. Song asintió, sintiendo que la seguridad de Nam podía ser un ancla en medio de sus emociones turbulentas, pero también era consciente de que cada paso que diera hacia Bangkok y la venta de las tierras la alejaba del recuerdo de su padre, y la acercaba a una vida donde Nam no solo sería su compañera, sino también la persona que influiría decisivamente en su futuro. El sol finalmente desapareció detrás del horizonte, y la noche llenó la terraza de sombras suaves. Ambas permanecieron en silencio, contemplando la ciudad y los jardines, conscientes de que las decisiones que se avecinaban marcarían el rumbo de sus vidas, mezclando amor, estrategia y ambición. Nam, mientras sostenía la mirada de Song, pensó en los siguientes pasos: la suavización de las resistencias, la consolidación de la influencia sobre Song, y cómo la planificación cuidadosa de cada palabra, gesto y consejo permitiría avanzar en el plan familiar sin romper el delicado equilibrio emocional que mantenía a su favor. Y mientras la noche se asentaba sobre Chiang Mai, la certeza de Nam era absoluta. El futuro estaba en movimiento, y cada decisión de Song podía ser guiada sutilmente hacia donde ella quería, sin necesidad de presionar, solo con la mezcla perfecta de cuidado, consejo y tentación estratégica. Capítulo 16. Estrategias y preocupaciones. La noche caía sobre la ciudad, y en la residencia de los Chankima el ambiente era tan pulcro como solemne. Nam había pedido hablar a solas con su padre, convencida de que su reciente avance con Song era un punto clave para el plan que llevaban meses cultivando. Entró en el despacho, elegante y segura,
con esa calma felina que la caracterizaba. El padre la observó, recostado en su sillón de cuero, con un cigarro recién encendido en la mano. «¿Cómo van las cosas con la chica?», preguntó sin rodeos, expulsando una nube de humo lento. Nam sonrió con suficiencia. «Me pidió que le hablara de futuro, y le dejé la semilla plantada. Le hablé de vivir en Bangkok conmigo». Dudó, claro. Sigue aferrada a esa carta de su padre. El hombre frunció el ceño. «¿Carta?» «Sí, una carta donde les pide que no vendan las tierras. Algo sentimental, ya sabes», dijo con un dejo de burla, como si las palabras de un muerto fueran apenas un obstáculo menor. El padre golpeó suavemente el brazo del sillón con los dedos, pensativo. «Eso puede complicar las cosas». «¿Qué dijiste?» «Que lo importante es su bienestar, que su padre seguro estaría tranquilo si ella está tranquila». Nam hizo una pausa, y con un brillo calculador en la mirada añadió: «Lo más conveniente es convencerla de que vender es un acto de liberación, y la idea de mudarse conmigo a Bangkok puede ser el empuje definitivo». Él asintió lentamente, complacido. «Bien pensado. La ciudad siempre resulta tentadora». Nam sonrió, orgullosa de sí misma, pero el padre no tardó en clavarle una mirada inquisitiva. «Dime la verdad, hija. ¿Sientes algo por esa muchacha?» Nam soltó una risa breve, cargada de ironía. «¿Sentir? No, padre. No soy como Sarocha. Para mí esto es un negocio. Nada más». El hombre se acomodó en el sillón, relajándose al escuchar lo que quería oír. «Eso me tranquiliza. Pero ya que la mencionas, tu hermana es justo mi preocupación». Su voz adquirió un tono más grave. «Se está dejando arrastrar por esa Rebeca». Nam arqueó una ceja. «Lo he notado. La pobre está enamorándose, aunque no lo admita». El padre apretó los labios. «Eso sí puede ser un problema. Una chanquima debe entender que los sentimientos son un lujo. Si Sarocha se descarrila, puede arruinarnos todo». Nam fingió un gesto reflexivo, aunque por dentro disfrutaba de la ventaja. «Déjame a mí. Si es necesario, puedo usar lo que siente por esa chica para volverlo a nuestro favor. Sarocha siempre ha sido débil cuando se trata del corazón». El hombre asintió, sin notar la chispa de crueldad en los ojos de su hija mayor. «Haz lo que tengas que hacer, Nam, pero no permitas que tu hermana se convierta en un obstáculo. Tú llevas la delantera». Nam se inclinó hacia atrás en la silla, victoriosa, con una sonrisa apenas esbozada. La certeza de tener el control la alimentaba. Sabía que mientras su padre confiara en ella, tendría libertad para mover las piezas a su antojo, y si Sarocha osaba desviarse, no dudaría en recordarle quién era realmente la que dirigía el tablero. Capítulo 17. Entre la voz y el silencio. Las noches en Bangkok eran distintas para Rebeca. La ciudad era un organismo vivo que nunca descansaba. Autos que pasaban en ráfagas veloces, el eco de motocicletas zigzagueando entre avenidas, los vendedores nocturnos que aún ofrecían su comida bajo faroles naranjas, y la música que se colaba desde bares abiertos hasta el amanecer. Todo parecía vibrar, lleno de vida. Pero cuando Rebeca cerraba la puerta de su habitación, apagaba las luces, y se acomodaba en la cama con el portátil frente a ella, todo ese bullicio se apagaba como si alguien bajara el volumen del mundo. Lo único que importaba era la llamada que esperaba, la notificación que anunciaba que Sarocha estaba al otro lado, lista para compartir con ella ese espacio secreto que solo pertenecía a las dos. El sonido del clic en la videollamada la llenó de una calma inmediata. «¿Me escuchas bien?», preguntó Rebeca, acomodándose contra la almohada, con esa sonrisa que brotaba inevitablemente cada vez que el rostro de Sarocha aparecía en la pantalla. «Sí, te escucho», respondió Sarocha. Su voz era un susurro suave, apenas quebrado por la fatiga del día. Estaba en penumbra, con el cabello suelto cayéndole por los hombros, y la luz tenue del celular iluminando su piel morena como un secreto compartido. Las primeras palabras fueron ligeras, casi triviales. Hablaron de las clases, de los pequeños inconvenientes cotidianos, del calor húmedo que parecía no dar tregua. Rebeca contó que había pasado la mañana con Irin, revisando algunos papeles, y notó el matiz en la mirada de Sarocha, ese brillo distinto que escondía un dejo de celos. No lo admitía, claro, pero estaba ahí. Rebeca lo percibió, y, aunque se mordió la sonrisa para no provocarla, la verdad es que le gustaba sentir que Sarocha la quería solo para sí. Poco a poco la conversación se deslizó hacia terrenos más íntimos. Los silencios se volvieron densos, cargados de emociones que ambas evitaban nombrar. «Sarocha», dijo Rebeca de pronto, con una suavidad casi temerosa, «a veces, cuando camino por las calles aquí, en medio de todo el ruido,
Siento que algo me falta, y sé que eres tú. La confesión flotó entre ellas, atravesando la pantalla, cortando de raíz cualquier banalidad. Sarocha cerró los ojos un instante. Cada palabra de Rebeca era un golpe dulce y doloroso. La hacía sentir viva, pero también culpable, porque la cercanía que compartían estaba construida sobre un suelo que temblaba, sobre una verdad que ella escondía con uñas y dientes. Yo también pienso en ti, más de lo que debería, susurró, con la voz apenas quebrada. Rebeca sostuvo la mirada en la pantalla. Su pecho se agitaba como si hubiera esperado esas palabras desde siempre. Y entonces, casi sin pensarlo, lo dijo. ¿Qué somos, Sarocha? Su voz era apenas un hilo, llena de vulnerabilidad. Porque yo creo que me estoy enamorando de ti. Las palabras dejaron a Sarocha inmóvil. Podía escuchar su propio corazón retumbar en los oídos. Sabía que debía responder, pero cualquier camino era un riesgo. Si admitía lo que sentía, se enfrentaba a traicionar a su padre, Anam, a la vida que le habían marcado. Si callaba, hería a Rebeca y la empujaba a la distancia. Tragó saliva, bajando los ojos, incapaz de sostenerle la mirada en ese instante. Se detuvo, porque la garganta no le permitía avanzar. Rebeca, siento lo mismo. No sabes cuánto, pero a veces me pesa. ¿Te pesa? ¿Por qué?, preguntó Rebeca, con la mezcla perfecta de preocupación y ternura. Sarocha quiso gritarle toda la verdad. El plan de su padre, las exigencias de Nam, el futuro ya escrito que la asfixiaba, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la boca. No podía destruir la inocencia de lo que tenían con una confesión que la desarmaría por completo. Me siento culpable, dijo al fin, con un hilo de voz. ¿Culpable de qué?, insistió Rebeca. El silencio se volvió pesado. Sarocha bajó la mirada, jugando con el borde de la sábana entre sus dedos temblorosos. No podía, no aún, de no poder estar contigo como quisiera, susurró. Era verdad, aunque incompleta. Rebeca la miró con ternura, aunque algo en su pecho le decía que había un misterio más profundo detrás. Sin embargo, no quiso presionar. Había aprendido que a veces el amor también era saber esperar. Está bien, no tienes que explicarme todo ahora, dijo con suavidad. Solo prométeme que no me vas a apartar de ti. Sarocha alzó la mirada. Sus ojos estaban brillantes, a punto de desbordar. Nunca podría apartarte, Rebeca. Nunca, respondió con una intensidad que atravesó la distancia, la pantalla, la duda. La llamada continuó durante horas. Hablaron de sus sueños, de lo que harían si estuvieran juntas en ese momento, de lugares que visitarían, de lo que significaba sentir que tenían un refugio la una en la otra. Rieron con timidez, compartieron confidencias, se quedaron en silencios largos que no eran incómodos, sino todo lo contrario, cargados de un calor que ninguna otra cosa en el mundo podía darles. Cuando por fin colgaron, ya era de madrugada. Rebeca se quedó dormida con el corazón latiendo rápido y una sonrisa suave en los labios, abrazando la almohada como si fuera la piel de Sarocha. En cambio, Sarocha permaneció despierta. La pantalla apagada reflejaba su rostro cansado, hermoso y atormentado. La culpa la invadía como un veneno lento. ¿Qué pasaría cuando Rebeca descubriera toda la verdad? ¿Podría mirarla a los ojos después de eso? Se recostó en la cama, cubriéndose el rostro con las manos, y por primera vez deseó que el tiempo se detuviera ahí, en esas llamadas nocturnas donde el mundo no existía, y donde lo único real era la voz de Rebeca diciéndole que la quería, porque sabía que más allá del silencio y las promesas, el futuro las pondría a prueba de una manera cruel. Capítulo 18. Los hilos de Nam. Nam caminaba de un lado a otro en la oficina del viejo edificio, que servía como sede para algunos de los negocios de su padre. La noche se filtraba por la ventana como un recordatorio de que el tiempo corría, y cada minuto que perdía podía significar una oportunidad desperdiciada. Rebecca Armstrong era la pieza que faltaba para consolidar el plan, convencer a Song de vender, cerrar el círculo y asegurarse de que la familia mantuviera el control. Todo estaba sobre la mesa, pero Nam sabía que un error, una emoción fuera de lugar, podía arruinarlo todo. Se dejó caer en el sillón de cuero, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo. Tragó el humo lentamente, como si con él pudiera ordenar la tormenta de ideas que bullían en su cabeza. Necesito mantenerla a raya, al menos hasta que la tenga bien sujeta, murmuró para sí, dejando que la ceniza se acumulara en el borde del cenicero. Su padre confiaba en ella para llevar adelante los movimientos estratégicos, pero Song era un hueso duro de roer. El peso de la tradición de su padre,
La dejaba en una posición difícil para convencerla. Una palabra mal puesta y todo podía venirse abajo. Y Rebecca, esa mujer, sería un problema para sus planes, y se acercaba su regreso, podría desordenarlo todo. Su vínculo con Sarocha, esa chispa evidente que trataban de ocultar, podía ser un riesgo enorme, pero también un recurso valioso. Si lograba controlar el tiempo, todo podría volverse a su favor. Rebecca podía distraer, podía suavizar resistencias, podía hacer que Sarocha creyera estar tomando decisiones propias cuando, en realidad, era Nam quien movía los hilos invisibles. Apagó el cigarrillo con un gesto seco, se levantó y comenzó a recorrer la oficina. Los retratos antiguos de la familia parecían observarla, como si midieran cada paso. Nam sonrió con arrogancia. Sabía que, en el fondo, ella era la única con la visión necesaria para asegurar el futuro de todos. Papá lo sabe, pensó, por eso me dejó a cargo, por eso espera que yo haga lo que él nunca se atrevería a ejecutar con frialdad. Tomó el teléfono y lo sostuvo unos segundos en la mano, como si aquel objeto cargado de números y voces fuese también un arma. Iba a empezar su jugada esa misma noche. Marcó el número de su hermana. La línea tardó en conectar, y por un instante temió que Sarocha no contestara. Cuando por fin escuchó la voz al otro lado, su tono cambió al instante. Fingió una calidez que rara vez dejaba salir. Nam, la voz de Sarocha sonaba sorprendida, incluso un poco preocupada. ¿Estás bien? Claro que sí, hermana, respondió Nam con un suspiro perfectamente ensayado. Solo pensé en ti. Últimamente has estado tan ocupada. Y yo también. Siento que nos hemos distanciado. Un silencio breve se instaló al otro lado. Nam lo reconoció al instante. Duda, desconcierto, una pizca de alivio. Era terreno fértil. ¿Sabes?, continuó, modulando la voz con una dulzura que no sentía. Creo que deberías tomarte unos días. Ir a Bangkok, ver a Rebecca, desconectarte un poco de todo esto que cargas encima. Bangkok, la voz de Sarocha se quebró con un deje de ilusión contenida. No sé si papá lo aceptaría. Nam sonrió para sí, aunque su hermana no pudiera verla. Papá no tendrá problema. Yo me encargo de hablar con él. Tú has trabajado demasiado, Sarocha. Yo puedo cubrirte aquí. Lo importante es que estés bien, que respires. El silencio del otro lado se llenó de emociones, que Nam supo leer con precisión quirúrgica. La duda, la esperanza, el deseo reprimido. Perfecto. Gracias, Nam. No esperaba que dijeras eso, susurró Sarocha, con un matiz de alivio que rozaba la gratitud. Porque eres mi hermana, replicó Nam, bajando un poco la voz, casi maternal, y mereces un respiro. La conversación se alargó unos minutos más. Sarocha habló del cansancio, de la presión, de lo mucho que extrañaba a Rebecca. Nam fingió empatía. Lanzó consejos que sonaban sinceros, y cada palabra que pronunciaba estaba medida como si formara parte de un guión perfectamente ensayado. Cuando colgó, la sonrisa de satisfacción iluminaba su rostro. Había logrado lo que quería. Plantar la semilla. Sarocha se acercaría más a Rebecca, sin sospechar que al hacerlo se enredaba más en la telaraña que Nam había tejido. Se sirvió una copa de whisky y se dejó caer nuevamente en el sillón. Observó cómo el hielo se deshacía lentamente en el vaso. Todo requería paciencia. Un movimiento demasiado rápido podía quebrar la ilusión. Solo un poco más de tiempo, susurró, alzando el vaso como si brindara con la sombra de su propio reflejo en la ventana. Y todo quedará en nuestras manos. La brasa del último cigarrillo encendió sus pensamientos como una antorcha. Rebecca era la llave, Sarocha la herramienta, y ella, Nam, sería quien abriera todas las puertas. Capítulo 19. Sombras bajo el sol. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y naranjas, un espectáculo que cualquiera hubiese descrito como sublime. Nam, sin embargo, lo contemplaba con la misma mirada con que analizaba una partida de ajedrez. Cada rayo de luz, cada movimiento de la marea, todo podía convertirse en parte de su estrategia. Song todavía dormía, su respiración tranquila y el cabello enredado sobre la almohada. Nam la observó un instante, con esa mezcla de afecto y cálculo que nunca terminaba de separarse en su interior. Había aprendido hacía tiempo que el corazón era un arma, y que amar no significaba renunciar a manipular. Hoy será perfecto, susurró, acariciando apenas el brazo desnudo de Song antes de levantarse. Preparó un desayuno ligero, fruta fresca, café y pan aún tibio, cuidando cada detalle para que pareciera un gesto espontáneo y no un movimiento pensado al milímetro.
cuando Song abrió los ojos y la encontró sonriente junto a la bandeja. El día ya estaba marcado. ¿Todo esto para mí?, preguntó Song, sorprendida. Para nosotras, corrigió Nam con voz suave. Quiero que hoy olvidemos todo, las tensiones. Quiero que solo existamos tú y yo. Song sonrió, y Nam supo que había dado el primer paso. El plan del día estaba diseñado como un crescendo. Primero, un paseo por la playa desierta a esa hora de la mañana. Nam caminó descalza sobre la arena húmeda, dejando que Song se sujetara de su mano. La marea baja revelaba caracolas y fragmentos de coral que parecían joyas ocultas. «¿Ves?», dijo Nam, inclinándose para recoger una de ellas y colocarla en la palma de Song. «Todo lo valioso está escondido, esperando que alguien lo encuentre». La frase no era casual. Song la recibió con una sonrisa tímida, como si esas palabras tuvieran un significado íntimo. Después vinieron los templos. Nam había elegido cuidadosamente cuáles visitar, lugares donde la calma imponía silencio, donde las estatuas doradas y el aroma del incienso invitaban a la reflexión. Caminó junto a Song entre columnas y murales, dejándola absorber la espiritualidad del lugar. En cada gesto, en cada pausa, Nam sembraba la idea de que la vida juntas podía ser algo más grande que negocios y estrategias. «Cuando estoy aquí contigo, siento que todo cobra sentido», dijo en voz baja, al salir de un templo envuelto en campanas que repicaban suavemente con el viento. Song la miró con los ojos brillantes, atrapada en la atmósfera que Nam había creado. Por la tarde, organizaron una comida cerca del mar, un pequeño restaurante escondido, con mesas de madera bajo una pérgola cubierta de bugambillas. Nam se encargó de elegir el vino, de pedir los platos favoritos de Song, de mantener la conversación ligera, llena de risas y recuerdos compartidos. Pero bajo esa superficie luminosa, sus palabras eran cuchillos envueltos en seda, sugerencias sobre lo difícil que era confiar en algunos socios, insinuaciones sobre lo importante que sería tomar decisiones juntas, sin interferencias externas. «La gente siempre intenta dividir lo que es fuerte», comentó, mientras jugaba con la copa entre los dedos. «Pero tú y yo, si permanecemos unidas, nada puede tocarnos». Song asintió lentamente, como si la idea fuese suya. El atardecer las encontró de vuelta en la playa, el cielo incendiado de rojo y púrpura. Nam llevó a Song hasta un promontorio rocoso, desde donde podían ver el horizonte. El viento le revolvía el cabello, y el mar rugía como un eco de todo lo no dicho. Nam se acercó, tomó el rostro de Song entre las manos, y la besó con una ternura medida, justo en la frontera entre el amor sincero y la estrategia. «No quiero que dudes nunca de lo que siento por ti», murmuró después, con los labios aún rozando los de ella. «Pase lo que pase, estoy de tu lado, siempre». Song cerró los ojos, entregándose a esa certeza construida con precisión. Nam la abrazó, dejando que creyera en la ilusión perfecta. Detrás de la sonrisa satisfecha que mostraba, Nam ya calculaba el siguiente paso. El día había sido un tablero donde cada pieza se movió como ella quiso. Song estaba más cerca, más confiada, más atada, y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Nam supo que la verdadera oscuridad recién comenzaba. Capítulo 20. La sorpresa. El calor húmedo de Bangkok envolvía las calles con un sopor extraño, casi pegajoso, como si el aire mismo conspirara para que cada movimiento fuese más lento. Rebecca había pasado la mañana en la universidad, cerrando los últimos trámites que le permitirían cursar online las próximas semanas. Iba caminando de regreso a su apartamento, cansada pero aliviada, repasando mentalmente las tareas pendientes y las llamadas que aún debía hacer. La rutina había vuelto a instalarse, y con ella un vacío sutil que no se atrevía a nombrar. Entonces, un mensaje vibró en su teléfono. «Estoy aquí, no me odies por no avisar». Rebecca se detuvo en seco. El corazón le dio un salto tan fuerte que por un instante pensó que el calor la había mareado. Releyó las palabras una y otra vez, como si la mente se negara a procesar lo obvio. Levantó la vista hacia la entrada de su edificio, y la vio. Allí estaba, apoyada con naturalidad contra una columna, el cabello oscuro cayendo como un velo rebelde sobre los hombros, los labios curvados en esa sonrisa tímida que parecía pedir perdón antes de pronunciar palabra. «Sarocha, ¿qué haces aquí?». La voz de Rebecca salió entrecortada, incrédula, pero incapaz de ocultar la alegría. «Decidí que una semana contigo era lo que necesitaba», respondió Sarocha, avanzando un paso hacia ella,
con un brillo en la mirada que delataba tanto deseo como determinación. «Espero que no te moleste». La risa nerviosa y luminosa de Rebeca se mezcló con un suspiro de alivio. No pudo contenerse. Corrió hacia ella y la rodeó con los brazos, hundiendo la cara en su cuello, reconociendo el aroma que había extrañado de una forma casi dolorosa. El mundo alrededor parecía disolverse en ese abrazo. «No sabes cuánto te he echado de menos», murmuró Rebeca, con la voz quebrada. «Sí lo sé, porque yo también», susurró Sarocha, cerrando los ojos como si necesitara grabar en su memoria aquel instante. Los días que siguieron fueron un regalo, un paréntesis robado al tiempo y a las culpas. Bangkok se transformó para ellas en un escenario íntimo, casi secreto. Por las mañanas, caminaban por mercados flotantes donde Rebeca se maravillaba probando frutas exóticas, riendo cuando el jugo dulce le manchaba los labios y Sarocha, entre burlas, se inclinaba a limpiarla con un beso rápido. Visitaban templos donde el silencio dorado parecía calmar las tempestades internas de Sarocha, aunque Rebeca intuía que esas sombras nunca desaparecían del todo. Se perdían en callejones abarrotados de vida, y allí, entre el ruido, se tomaban de la mano con un atrevimiento tímido, como si el bullicio del mundo las volviera invisibles. Las tardes eran un vaivén entre descubrimientos y confidencias. Rebeca le mostraba rincones de la ciudad que no aparecían en las guías, cafés escondidos en azoteas, librerías polvorientas con ejemplares antiguos en tailandés e inglés. Sarocha, fascinada, escuchaba sus relatos de infancia, los lugares donde había reído con su madre. Cada confesión era un hilo que las acercaba más, que las volvía imprescindibles la una para la otra. Pero eran las noches las que marcaban la diferencia. La primera terminó en el sofá del pequeño apartamento de Rebeca. Empezó con un beso tímido, apenas un roce cargado de expectativa, que pronto se volvió lento, profundo, urgente, como si ambas entendieran, sin decirlo, que resistirse sería una mentira cruel. Se dejaron llevar hacia la habitación, donde el mundo quedó reducido a sábanas arrugadas y susurros. Descubrieron cada rincón del cuerpo de la otra con torpeza dulce, como quienes aún aprenden a amar, pero también con la intensidad febril de quienes saben que el tiempo es un enemigo que acecha. Cada amanecer era una promesa no dicha. Ese día les pertenecía por completo. Rebeca despertaba entre los brazos de Sarocha, con la piel tibia y el corazón ligero. Sarocha, en cambio, vivía en un vaivén constante entre la plenitud y la culpa, porque mientras acariciaba el cabello de Rebeca, mientras escuchaba su risa ligera, o la veía rendida sobre su pecho después de hacer el amor, no podía olvidar que aquella felicidad era también una huida, un paréntesis frágil construido sobre secretos que algún día saldrían a la luz, y aún así se aferraban al instante. Para Rebeca, esos días eran la confirmación de que la vida podía ser luminosa, que el amor podía ser real, sin importar lo que otros pensaran. Para Sarocha, era un respiro necesario, aunque en su interior supiera que aquello no podría sostenerse para siempre. Mientras tanto, Nam observaba desde la distancia con precisión fría. Cada pieza de su plan encajaba mejor de lo esperado. Rebeca, completamente absorbida por Sarocha, estaba demasiado ensimismada en su propio corazón como para notar lo que ocurría con Song y las tierras. Cada noche que su hermana dormía en brazos de Rebeca, Nam sonreía con satisfacción. La estrategia avanzaba como debía. Lo que ninguna de las dos enamoradas sospechaba era que esa semana perfecta no sería solo un regalo, sino también el inicio de un camino mucho más grande, lleno de pruebas, donde la ilusión y la manipulación se entrelazarían hasta ser casi indistinguibles. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.